Buenos días. En este nuevo video, que viene a ser el sexto de la serie de trabajo con MySQL, en donde estamos trabajando base de datos MySQL desde un lenguaje de alto nivel como Pure Basic, vamos a trabajar con tablas, ¿sí? Vamos a eliminar una tabla y le vamos a incorporar datos a través de los programas de ejemplo con código fuente, que usted puede también descargar gratuitamente de nuestro GitHub. Así que va a encontrar la descripción del link para poder descargar los programas al pie de este video. Bueno, para poder empezar a trabajar y hacer la demostración, recuerden que tenemos que tener el SAM funcionando, para lo cual vamos a arrancar con SAM Start, y va a aparecer esta ventana de comandos, y al mismo tiempo vamos a poner en funcionamiento el Control Panel para poder asegurarnos que Apache, como ustedes pueden ver, está funcionando junto con MySQL. Nos damos cuenta por la presencia de esas etiquetas de color verde, y bueno, vamos a verificar el puerto de conexión de nuestro sistema de base de datos, que en este caso va a estar en el 3306, pero lo podemos cambiar si lo necesitamos. Y vamos a abrir el browser colocando la dirección de 127.0.0.1, o vamos a poner la URL localhost para poder ingresar a phpMyAdmin para empezar a trabajar con nuestra base de datos. Habíamos visto que en la base de datos, en el último programa, habíamos creado una tabla, ¿no es cierto? Acá les voy a ir mostrando, ¿no es cierto? La base de datos con la que estamos trabajando es Java BDD, y cuando nosotros mirábamos su estructura interna, habíamos creado ya la tabla usuarios. Esta tabla usuarios, como ustedes pueden visualizarla acá, tenemos seleccionada la base de datos Java BDD, tenemos la tabla usuarios, y tenemos los cuatro campos que forman parte de usuario: el campo de identificación, el campo nombre, correo y oficina, ¿sí? Que son todos estos tres campos son campos de tipo texto, varchar, con longitudes diferentes, ¿no es cierto? Y tenemos el campo de identificación, que el campo de identificación es nuestra key primaria, o sea, nuestra llave primaria con la cual se va a ordenar toda la tabla, y al margen de eso está declarado como un campo autoincremental, de tal manera que la misma computadora le va el mismo sistema de base de datos, el gestor de base de datos, le va asignando los números desde el 1 en adelante a medida que se van grabando los datos. Bien, con todo esto en vista, y vamos a abrir nuestro compilador, en este caso el Pure Basic, ¿sí? Y acá tenemos el programa. Vamos a trabajar con el primer programa que vamos a trabajar, es el programa número 3, eliminar una tabla, que nos va a mostrar cómo es el procedimiento para justamente eliminar esta tabla que nosotros acabamos de crear. La vamos a eliminar, ¿sí? Vamos a eliminar estos elementos, la tabla usuarios con los cuatro campos que nosotros tenemos, ¿sí? Y lo vamos a reconstruir. Simplemente esto es un ejercicio para que usted pueda visualizar. Para eso vamos a definir, como venimos definiendo en nuestro programa. Recuerden que tenemos que definir en variables. Yo las he definido en variables que empiezan con db _ la identificación del número de base de datos que vamos a trabajar, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario que tiene autorización para acceder, y la contraseña para acceder. Recuerde, como le vengo diciendo en todos los programas, que esta configuración de acceso con nombre de usuario root sin contraseña es solamente para bases de datos locales. Si esto lo va a trabajar en una base de datos online, póngale un nombre de usuario con un nombre de usuario y una contraseña fuertes, porque de esa manera puede evitar que cualquier persona desde internet pueda acceder a los datos, modificar y eliminar o modificar de manera grosera lo que usted está haciendo dentro del sistema. Así que como programador, recuerde que esto sirve cuando está programando en una máquina local, pero son parámetros y valores que deben cambiarse cuando esa base de datos se ha llevado a un servidor, y bueno, si usted lo hace, pues tendrá que asignarle el path
tendrá que asignarle la URL, el número IP, tendrá que asignarle todos los datos, incluso modificar el nombre de usuario y la contraseña, que también está especificado en uno de los videos que estamos viendo de nuestra serie. Bueno, el primer comando que nosotros vamos a ejecutar, como usted puede visualizar acá en la pantalla, es el comando use MySQL database. Así que vamos a abrir la base de datos con ese comando, el sistema de comunicaciones interno, ¿no?, de nuestro programa con el administrador de base de datos. Y después vamos a hacer como siempre, vamos a colocar en un if. Ahí este es el if principal de nuestro programa, con un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar cuando se pueda abrir la base de datos correctamente. El if lo que hace es evaluar si se puede abrir la base de datos, poniéndole todos los datos que nosotros vamos a necesitar para poder acceder al control de la base de datos desde nuestro programa de alto nivel al servidor que está alejando el gestor de base de datos y los datos, ¿sí? La identificación de la base de datos, el host, el número de puerto, el nombre de la base de datos con estos dos datos en particular, el nombre de usuario que puede manipularla y la contraseña. Todo esto nos permite validar y abrir la base de datos para trabajar. E inmediatamente después vamos a definir lo que es el nombre de la tabla que nosotros queremos trabajar, ¿sí? El nombre de la tabla que nosotros queremos trabajar. Voy a mostrarle específicamente los comandos acá que van a ejecutarse. Bueno, en el caso de que nosotros podamos abrir de manera exitosa la base de datos, nos va a aparecer un pequeño cuadro de diálogo que nos va a decir conectado a la base de datos tal, con el nombre que nosotros definamos. Inmediatamente después el programa va a definir cuál es el nombre de la tabla con la que vamos a trabajar y vamos a usar el comando para vaciar o eliminar la tabla internamente dentro de la base, dentro de lo que es la base de datos que estamos trabajando, que es Java BDD, que es el comando drop table, ¿sí? Que recuerde que es parte del sistema de lenguaje que interpreta el gestor de base de datos MySQL. Tenemos que poner drop table y después el nombre que ya está contenido en nuestra variable inicial, que en este caso es usuarios. Inmediatamente vamos a llamar una función que se llama database update, que usted la puede visualizar en esta línea que le estoy demarcando, ¿sí? En donde tiene que especificar el número de conexión de la base de datos y el comando que le está enviando, que es el de vaciado. Inmediatamente, si esto se hace de manera apropiada, la computadora me va a mandar un mensaje que la tabla ha sido eliminada. Si ese comando de actualización, que es database update, que viene incorporado dentro del Pure Basic, no puede ejecutar el vaciado de la base de datos, nos va a decir la tabla no existe o no se puede ejecutar. En este caso le voy a poner no existe porque lo voy a ejecutar dos veces. Voy a ejecutar primera vez para que usted pueda visualizar cómo se elimina la tabla de manera efectiva, y la segunda vez va a ver que no lo va a ejecutar porque la tabla no existe, ¿sí? Porque la hemos borrado. Bueno, inmediatamente después de eso, el sistema que va a hacer va a cerrar la conexión y con eso termina el programa. Un programa muy simple. Lo vamos a ejecutar, entonces vamos a prestar atención a esto. Toda esta estructura que le voy a señalar aquí va a desaparecer, la estructura usuarios y toda la estructura de campos del registro que nosotros hemos definido en esa tabla, ¿sí? Bien, vamos a llamar al Pure Basic, ejecutamos, compilamos, ejecutamos e inmediatamente me va a decir TIN conectado a base de datos Java BDD. Acepto e inmediatamente me elimina la tabla. Vamos a la visualización del sistema. Como usted puede ver, todavía no se ha refrescado, así que vamos a usar el botón de refresco. Recuerden que hay veces que el gestor de base de datos no refresca la pantalla, así que bueno, vamos a usar este botón para ordenarle el refresco. Refrescamos e inmediatamente lo que vamos a ver es que otra vez
Java base de datos no tiene estructura, queda completamente vacía, como usted puede visualizar. Si yo intento ir al botoncito de expansión, no me muestra nada porque se ha eliminado la tabla, ¿sí? Con esto estamos viendo que se ha ejecutado de manera correcta. Vamos a volver a ejecutarlo y volver a intentar eliminar una tabla, pero en este caso la tabla no está, así que nos va a dar el mensaje que le había previsto en esta sección, que le decía que la tabla no existe, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar para que usted pueda visualizar, conectado a Java base de datos, y me dice tabla no existe, ¿sí? Porque ya ha sido borrada previamente. Vamos a volver a ingresarla, vamos a insertarla, vamos a usar el programa que vimos en el video anterior, insertar una tabla, compilamos. Falla en la colección. Perdón, acá le había hecho una pequeña modificación al nombre de la base de datos, por eso vamos a hacer esto. Vamos a eliminarle eso. Java BDD. Aquí. Bueno, vamos a cerrar, se colgó el IDE, así que vamos a volver a abrirlo al programa, ¿sí? Vamos a borrar estos datos. El IDE es bastante estable, el IDE del Pure Basic, pero bueno, tiene a veces un par de cositas, como todos los IDE, no hay IDE que sea perfecto. Bueno, acá ya tenemos el programa número 2 insertado, le modifiqué el nombre de la base de datos, por eso no me la arrancó. Vamos a compilarlo, ahora le puse el nombre correcto, Java BDD, compilamos, arrancamos, conectado a base de datos y la tabla ha sido creada. Volvemos al administrador, abrimos Java BDD, con un refresco vamos a tener que volver a refrescar, y ahí tenemos Java BDD y podemos ver la estructura del sistema nuevamente funcionando. ¿Sí? Ya tenemos nuestra tabla ingresada. Como este video es para ver cómo trabajamos con tabla, por eso le incluí la rutina de eliminación de la tabla. Bueno, y seguimos con el próximo programa, que el programa próximo que vamos a trabajar es el programa número 4, en donde vamos a insertar datos en una tabla. Acá va a ver que el programa, bueno, por supuesto, yo le recomiendo que lea los comentarios que yo le pongo en la cabecera del programa, en donde muestra la estructura de la base de datos que vamos a trabajar, y acá tiene unos pequeños comentarios para que pueda ir reconociendo. Por supuesto que siempre está bueno que usted conozca de qué manera trabaja la base de datos MySQL y el administrador o el gestor de base de datos, de tal manera que ya conozca previamente algo del lenguaje. El lenguaje es sumamente sencillo, no es muy complicado, y además, como usted pudo ver en el segundo video o tercer video, no me acuerdo cuál era, en donde trabajábamos directamente con el lenguaje de comandos acá, en esta sección, perdón, acá en SQL, usted puede ir ingresando los comandos acá manualmente y puede ir se puede descargar cualquier manual de MySQL para ver el lenguaje e ir ejecutando los comandos para ir entendiendo cómo funciona. De todas maneras, miren, lo que nosotros vamos a hacer ahora es incorporar información que, como nosotros habíamos visto en el lenguaje, vamos a usar estos comandos, que es insert into, en donde nosotros vamos a poner insert into. Es un comando complejo del administrador de base de datos, que nos permite poner datos dentro de las tablas. Entonces nosotros le podemos decir qué campos vamos a rellenar y con qué datos los vamos a rellenar, de tal manera que usted puede ver la estructura como está colocada acá. Insert into corresponde a lo que es el comando que le indica al gestor de base de datos que usted va a insertar información dentro de la base de datos. Esta opción que dice contacto, esta palabra que dice contacto, es el nombre de la tabla con la cual usted va a trabajar. Nuestra tabla se va a llamar, acuérdese que se llamaba usuarios, así que le vamos a poner insert into usuarios. Después, entre paréntesis, usted puede visualizar que nosotros teníamos 4 campos: el campo de identificación, nombre, correo
y oficina, los que formaban parte de nuestra tabla de información. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un campo que es este campo, que es el campo de identificación, que es un campo que se va generando automáticamente y para el cual nosotros no le tenemos que mandar datos al sistema, sino que el sistema, a medida que usted ingrese los otros campos, le va asignando al ID un número automáticamente. De tal manera que por eso nosotros en esta estructura, en donde en el primer paréntesis le decimos con qué campos vamos a trabajar, le decimos que vamos a trabajar con el campo nombre, primero, con el campo apellido y con el campo teléfono. En este caso tenemos que poner los nombres de nuestra base de datos, tenemos que poner nombre, correo y oficina, nombre, correo y oficina, ¿sí? Y después los valores. Acá le decimos al sistema que vamos a ingresar esta información. Acá usted está enviando la información a todo el registro. En el primer campo se va a ingresar la palabra clave Juan. En el segundo campo se va a ingresar la palabra Gómez y en el tercer campo el valor 123, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de los distintos campos que forman parte de la tabla y los datos que van a ir incorporándose a esos campos de la tabla, ¿sí? Pero fíjense que los datos están rodeados de dos apóstrofes, ¿sí? Dos apóstrofes, no son comillas dobles. Esto es importante que lo estructure de manera adecuada porque si no los gestores de base de datos son muy delicados en ese aspecto. Bueno, teniendo en cuenta cómo vamos a enviar, este es el empaquetado de la orden para insertar información dentro de una tabla, de tal manera que eso lo tenemos que empaquetar dentro de una variable que nosotros vamos a trabajar. Para eso vamos a hacer lo que hicimos antes, vamos a activar la conexión a la base de datos, vamos a definir los datos principales y vamos a abrir la base de datos, como usted puede visualizar en este comando que dice Open Database. Vamos a abrir la base de datos, ¿sí? Esto ya no lo voy a explicar porque lo venimos explicando desde varios programas atrás. En todo caso, mire la información. Cuando se abre la base de datos, el sistema me va a avisar que se abrió la base de datos a través de este mensaje de texto, y acá ya nosotros empezamos a estructurar el comando que tenemos que ir y lo vamos a estructurar de tal manera que vamos a ingresar 4 datos. Por supuesto que acá se puede, cuando usted tiene que ingresar datos en forma masiva en su programa, ¿no es cierto?, podrá estructurar una estructura for next, un bucle while when, cualquier tipo, un bucle do loop, es decir, genera un bucle y también pone un delimitador de tal manera que el usuario pueda salir del bucle de ingreso de datos. Pero acá yo lo voy a hacer con 4 comandos separados completamente, porque voy a ingresar 4 fichas, ¿sí? 4 fichas al sistema. Pero lo vamos a hacer, fíjense, acá tenemos el primer usuario, vamos a ingresar el primer usuario con todos sus datos, el segundo usuario con todos sus datos, y así hasta terminar los 4, ¿sí? Acá puede ver los otros 2, tercer usuario y cuarto usuario, ¿sí? Esto es para que lo vea en el programa. La estructura siempre es la misma. Vamos a crear el comando, ¿no es cierto?, con los datos que nosotros necesitamos enviar al sistema. Como usted puede visualizar, le voy a mostrar, vamos a trabajar sobre el primero. Acá está el comando insert into. Acá tenemos el nombre de nuestra tabla, que es usuarios, y le decimos al sistema que la tabla está formada por estos 3 campos: nombre, correo y oficina, ¿sí? Todo entre paréntesis, colocado y separado en comillas para que el sistema pueda delimitar los nombres de los campos y los pueda encontrar. Inmediatamente después ponemos la palabra values, indicándole que vamos a ingresar estos datos que también están entre paréntesis, ¿sí?, pero contenidos a través de estos 2 apóstrofes, y cada uno de los datos que se va a ingresar tiene que tener también el delimitador de la coma, ¿sí?, para que el sistema pueda identificarlo. Entonces acuérdese que cada dato tiene que tener un apóstrofe y estar separado de los otros por una coma, ¿sí?, como usted puede ver en esta estructura. Y también vamos a ingresar los datos, ¿no es cierto? La primer ficha es de Juan,
que tiene un determinado correo electrónico, que lo estoy definiendo en este segundo campo, y que trabaja en la oficina de administración. Así es como se estructura la base de datos. Y después ejecutamos, como usted puede visualizar aquí, ejecutamos la actualización a través de database update, ¿sí? Y si el sistema lo puede ingresar a ese dato sin ningún problema, nos va a dar un mensaje, como puede ver acá en pantalla: Juan fue insertado en la tabla. Si por algún motivo no se pudo insertar, me va a decir Juan ya existe en la tabla, o le puedo poner error al ingresar Juan, ¿sí? Esto es simplemente para que usted pueda visualizar. Inmediatamente después de que ingrese la primera ficha, va a continuar con el ingreso de la segunda ficha, el ingreso de la tercera ficha y el ingreso de la última ficha, ¿sí? Que acá lo tenemos todavía remarcado, ¿sí? El ingreso de la última ficha. Inmediatamente después, si todo ha ido bien, el sistema va a cerrar la conexión y los datos ya estarán ingresados en la base de datos y nosotros lo podremos ver dentro del sistema. Como ve, la manipulación de base de datos de tipo MySQL en Pure Basic es muy sencilla, la verdad que trabaja un lujo. El único problema que tiene es que no puede trabajar, no puede crear la base de datos porque no tiene un comando de conexión, de inicio de conexión, como en otros lenguajes de alto nivel que va a haber, por ejemplo, en Java, en C++, en C, que lo puede ver en los videos que yo he dado ya de los cursos. Tengo un curso muy completo de 20 y tantos videos de Java, y Java con base de datos, es un Java avanzado, así que ahí puede ver las estructuras básicas del sistema Java, la generación de interfaces de usuario sin directamente con lenguaje Java, sin usar ningún tipo de ayuda o formulario visual que viene por ejemplo en algunos IDE, y también trabaja con base de datos, con programas muy parecidos a estos. Así que bueno, le invito también a ver el curso de Java para aprender a programar Java. También tiene código fuente y lo puede encontrar en GitHub también, ese código fuente. Bueno, después de haber hecho toda esta propaganda, vamos a ejecutar el programa, ¿sí? Entonces, como le decía, vemos que no tenemos información en las tablas. Acá cuando nosotros vamos a usuarios, vemos que no tenemos datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro programa en Pure Basic. Se ejecuta muy rápido, como ya está todo listo, conectado, se conecta a la base de datos, me ingresa los datos de Juan, el primero, ingresa los datos de Pedro, el segundo, ingresa los datos de Antonio, el tercero, y para finalizar, Laura también ingresa su ficha, ¿sí? Todos los datos de la ficha. Vamos a verificar, volvemos aquí, hacemos un refresco para poder ver la visualización, y cuando nosotros activamos la visualización de la tabla usuarios, como usted puede ver, está resaltada en gris oscuro. Todo esto cuando el sistema en esta columna izquierda le resalta en gris oscuro alto, en gris oscuro algo, significa que está trabajando con esos elementos. Y como usted puede ver, las 4 fichas están ingresadas, ¿sí? La ficha de Juan, la ficha de Pedro, la ficha de Antonio y la ficha de Laura, con sus respectivos datos, ¿sí? El nombre, el correo electrónico y la oficina en la que trabaja. Juan trabaja en administración, Pedro en ventas, Antonio en expediciones y Laura en la oficina de despacho, como puede visualizar, ¿sí? Recuerde que acá nosotros tenemos que ingresar datos. Si yo volviera a ingresar, se me van a duplicar los datos, porque recuerde que en el programa no le he puesto control de duplicación. Si usted, por ejemplo, tiene un programa de ingreso de datos, recuerde que estos son programas didácticos, de tal manera que le dan las funciones básicas como para que después usted desarrolle su profesión de programador. Así que bueno, recuerde que si va a ingresar datos, lo primero que tiene que hacer es evitar la duplicación de información. Pues si yo vuelvo a correr ahora este programa, vamos a correrlo, se me van a duplicar las fichas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene ningún control de duplicados, ¿sí? Conectado a la base de datos, Juan insertado, Pedro insertado, Antonio insertado, Laura insertada. Vayamos a la base de datos, actualizamos la vista y ahí tenemos todos los datos duplicados, ¿sí? Así que bueno, esto, recuerde que yo estoy haciendo este curso no es para un programador que recién inicia, sino que para un programador que ya conoce
las estructuras básicas de sus programas. Antes de ingresar datos siempre tiene que hacer una búsqueda de duplicados. El usuario le tiene que ingresar en la interfaz los datos y antes de mandarlo a la base de datos verificar si ya está ingresado. Si ya está ingresado, pues abra la ficha y en cada uno de los campos verifica los datos, porque se puede haber actualizado algún campo, puede haber cambiado el correo electrónico o lo pueden haber transferido de oficina. ¿Comprende? Entonces todos esos datos no están colocados en estos programas. Estos programas son básicos. Bueno, recuerde que puede conectarse conmigo en el caso que tenga alguna duda. Me puede conectar a través de los formularios que tengo en internet, en mi página web, o a través de YouTube. Si ve el video a través del canal de YouTube, me puede conectar a través de YouTube. Yo, si me mandan contactos directamente por página web, contesto casi de inmediato, porque todos los días reviso los correos y contesto todas las consultas que me hacen en la medida de lo posible, ¿sí? Hay cosas obvias que yo por ahí no voy a contestar, a no ser que sea un estudiante específico mío, pero hay cosas que yo ya doy por sobreentendida en estos tipos de cursos. Bueno, espero que le haya servido. Nos vemos en el próximo video.